Bienvenido al programa Tiempo de Visitación, un espacio donde Jesucristo visitará tu vida por medio del Espíritu Santo. Sigue en sintonía de Tiempo de Visitación. Y ahora con nosotros el conductor del programa, Eric Valencia. Dios te bendiga grandemente. Es un honor poder estar una vez más con ustedes. Hoy es un día muy especial porque tenemos una palabra para el liderazgo, para todos aquellos que nos están escuchando en las diferentes partes del mundo, a través de los medios de comunicación, de televisión, radio. Dios te bendiga grandemente. Es un honor poder llegar a tu casa. Sabemos que Dios está obrando grandemente en tu vida. Yo creo que hay una palabra que en este día va a bendecir tu vida. Saludamos a nuestros hermanos guatemaltecos, mexicanos, dominicanos y de todas las nacionalidades puertorriqueños que sabemos que nos están escuchando, y creemos que Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. Creemos que hay un sueño que Dios ha depositado en tu vida y ese sueño no se va a cumplir hasta que nosotros le creamos a Dios. Va a llegar a su cumplimiento. Dios mismo nos va a llevar como lo hizo con José. Yo aquí en el libro de Génesis capítulo 37 y encontramos en la palabra en Génesis 37 una historia que a mí me impacta. Es la historia de José. No hay otra historia que a mí me encante tanto como la de José, aparte de la de David, pero son historias que yo puedo ver. Mucha gente me ha preguntado cómo yo llego al propósito de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para llegar al propósito de Dios en mi vida? Y una de las cosas que yo le he dicho, que aprendan a ser como José, que aprendan a permanecer como José. José tenía un sueño, pero el sueño no era de José. Si nosotros analizamos en la palabra, el sueño se lo dio Dios a José. Esa es la diferencia. Hay gente que tienen sueños, que tienen visiones o cosas que ellos quieren hacer. Pero ¿cuál es el sueño que Dios tiene con tu vida? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? Nosotros a veces queremos adelantar al propósito de Dios en nuestras vidas. Queremos hacer cosas porque nosotros creemos que ese es el sueño de Dios en nuestras vidas. Y es ahí donde muchas veces cometemos errores, donde muchas veces nuestro ministerio no es prosperado, donde muchas veces hay cosas que suceden a nuestra vida y puede ser que no sea el tiempo de Dios. Nos adelantamos al propósito de Dios en nuestra vida. A veces nosotros decimos, ¿por qué sucedió esto o aquello? Es porque muchas veces no tuviste raíces. Y cuando vino esa prueba, cuando vino esa tentación, el sueño que Dios tenía en tu vida se terminó. Yo quiero decirte en esta hora, quiero dejarte esta palabra. Dios tiene un sueño contigo. Dios sueña con tu vida. En Génesis 37 encontramos esta historia. Dios tiene un propósito con tu vida, así como la tenía con la vida de José. Un joven que nunca imaginó lo que pasaría en su vida. Él solamente tuvo un sueño e incluso no era el sueño de él. Era el sueño de Dios que Dios tenía para su vida. Pero para que en el sueño llegara a cumplirse, tuvieron que pasar muchas cosas en la vida de José. Esto es así. A esto nosotros le llamamos el camino hacia el propósito. El proceso que tenemos que pasar para que llegue el sueño de Dios en nuestra vida. Porque muchas veces queremos que eso se cumpla de la noche a la mañana. Y no, es un proceso. Nosotros podemos ver mucha gente que tuvo proceso. El mismo Jesucristo, Él no se escuchó que empezó un ministerio hasta la edad de 30 años. Solo menciona una vez que estaba enseñando en el templo cuando lo dejaron perdido sus padres. Y de ahí no menciona más sobre Jesucristo. Asimismo, tuvo un ministerio de 3 años y medio y fue tremendo. Así que yo no sé cuántos años tengan que pasar, amado hermano. Pero una de las cosas que yo te digo en esta hora, no te muevas del lugar donde Dios te ha puesto. Permanece en ese lugar. Echa raíces. Crece en el nombre de Jesús. Soporta las pruebas.
soporta las aflicciones porque eso es parte del amor y permite que Dios te lleve al sueño. Mire qué fue lo que sucedió con José. En Génesis 37:5 dice la palabra, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron ¿a qué? A aborrecerle todavía más por ese sueño. Dios le dio 2 sueños a Josué, de los cuales ellos se burlaron e incluso su padre, yo pienso que hasta en tono irónico, le diría, ¿cómo es posible que yo me voy a inclinar ante ti? Déjame decirte que una de las cosas que va a venir para tu vida muchas veces es el menosprecio. Amado hermano, en todo ministerio que quiera y tenga un propósito de llegar lejos en el Señor y tenga un propósito de llegar a ser un ministerio poderoso en el Señor, va a venir el menosprecio en primer lugar. José fue menospreciado. ¿Quiénes fueron los primeros que lo menospreciaron? Sus propios hermanos. ¿Quién fue el primero que no creyó? Sus propios padres. A veces nosotros nos desesperamos porque no creen en lo que Dios ha puesto en nosotros. Déjame decirte que puede que pasen los años, pero va a llegar el tiempo en lo que Dios te ha prometido y lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir si permaneces firme. Entonces el menosprecio es hacer de menos a alguien. Es hacerlo sentir que no vale. Es hacerlo sentir. ¿Y qué hago yo cuando me venga el menosprecio? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Quiero decirte en esta hora, lo que debemos de hacer cuando viene el menosprecio a nuestra vida es usar el recurso del amor. ¿Qué dice el amor? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, el amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. En otras palabras, ¿qué quiero decirte? Prácticamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con aquellos que me desprecian? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con aquellos que me ven de menos? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con aquellos que no creen en mí, en lo que Dios ha depositado en mi vida? Porque algunos de ustedes dirán, pero es que yo tengo un talento tremendo, yo soy una persona. Pero si tú no aprendes a vencer el menosprecio y a echar raíces, no vas a crecer y no vas a seguir adelante. José lo primero que empezó a batallar en su corazón fue el menosprecio. ¿Qué quiero decirte con esto? Aprende a ser la misma persona y amar a aquellos que te menosprecian. Ámalos. Aprende a ser la misma persona y ama a todo aquel que te menosprecia, aquel que no cree en ti. Síguelo amando. Yo en este caminar me he encontrado personas que no han creído a mí, que no me han creído lo que el predicar, el enseñar, pero a través de los años he visto gente que después dice, yo creo lo que Dios le ha dado. ¿Sabe por qué? Porque hemos aprendido a amar a aquellas personas, a entenderlas. Déjame decirte que nosotros echamos raíces a través de lo que nos sucede en la vida cristiana. Por eso es que nos suceden cosas como cristianos. Dios lo que nos está enseñando es que nosotros debemos de aprender a depender de Él y que nosotros no nos guiamos por las emociones, por lo que sentimos, sino que nosotros amamos y seguimos adelante y le creemos a Dios. Así que déjame decirte, no dejes que el menosprecio te haga retroceder. ¿Qué otra de las cosas sucedió a José? Después de ser menospreciado por sus hermanos, después de que sus hermanos no creyeron en él, de que su padre, en lugar de creer en él, se quedó así como, bueno, ¿qué está hablando? Y si aquí yo soy la autoridad. Después de eso sucedió que José fue vendido como un esclavo a los ismaelitas y los madianitas. Imagínense, después de estar tranquilo en una posición, ahora viene Dios a probar el corazón de José. Va José y es vendido por sus hermanos y ahora se convierte en un esclavo. Después de ser el hijo favorito de Israel, un joven con un sueño de Dios en su vida, un joven como usted y como yo con propósito, ahora era esclavo. Mire qué tremendo lo que sucedió en la vida de él. José, ahora, Dios me dio un sueño, dirá usted, pero todo lo que yo veo, en lugar de ser positivo, incluso usted dirá, pero si yo oro, yo ayuno, yo hago de esto, yo hago del otro,
Y en lugar de que yo vea la mano de Dios, veo que me sucede esto y aquello. Mi amado hermano, yo puedo hablarte por experiencia. Yo a veces le he dicho a Dios, ¿por qué tengo que pasar tantos procesos? Yo miro que otros vienen 1 o 2 años y ¡pum! Tienen un ministerio que en 2 o 3 años ya están arriba. Yo digo, Señor, yo empecé a predicar de los 17 años. Y en lugar de yo ver que la obra va prosperando, lo que estamos haciendo va prosperando, me lastimé mi espalda. A veces no puedo dormir por ese terrible dolor de espalda. Yo he ayunado, he orado, te he buscado. Mi esposa cae enferma por más de 2 o 3 años. Pierde la mente. Y no hay ayuno, oración o búsqueda. Ha venido gente, han orado por ella, profetas, han orado todo tipo de gente. Y en lugar de que algo suceda, yo tengo que seguir permaneciendo fiel y soportando todo lo que venga a mi vida. ¿Qué quiero decirte con esto, amado hermano? Yo entiendo lo que le pasó a José. A veces nosotros no entendemos y decimos, bueno, yo llevo tantos años en el evangelio y como que el ministerio, lo que Dios ha puesto en mi vida, no prospera. Pero déjame decirte que probablemente Dios está creando las raíces para que cuando Dios te lleve a ese ministerio al cual Dios te quiere llevar, tú vas a ser una persona firme que vas a poder soportar todo. José ahora era un esclavo por un sueño. Amado hermano, y déjame decirte que es tremendo cuando nosotros lo vemos de esa forma. Después de ser esclavo, lo vendieron y en una casa donde él ya creía que estaba cómodo, que todo estaba bien, que iba a llegar a su propósito. Él pensó que Dios lo quería ahí. Porque a veces hay posiciones en las que nos sentimos tan cómodos. Pero a veces viene algo y nos sacude. Hay posiciones en las que decimos, bueno, yo creo que aquí Dios me quiere. Entonces José ya estaba cómodo en esa posición, administraba, ese era un empleado de Faraón, un alto oficial, una persona de dinero. Él se encargaba ahora, José, de todo lo que tenía en la casa. Pero como la gracia de Dios estaba con José, así como la está contigo, así como la está con usted que me está escuchando, así como la está con usted que me está viendo, la gracia de Dios es lo único que nosotros necesitamos para llegar al propósito de Dios. Necesitamos la gracia de Dios y necesitamos tener temor de Dios. Son las dos cosas que son bien importantes que yo puedo ver en la vida de José. Porque dice la Biblia que todo lo que José hacía era prosperado. Donde tú te encuentres, donde tú estés, va a ser prosperado porque Dios te ha dado esa gracia. Mire qué tremendo José. Yo quiero decirte en esta hora, la vida de José ahora estaba aquí en esta casa y ahora ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sucede? Viene una calumnia. Después de ser esclavo, ahora tenía una buena posición, él estaba cómodo, él estaba bendecido y ahora viene una calumnia a su vida donde él no entiende y dice, bueno Señor, ¿qué es lo que sucede ahora con mi vida? Y viene esta calumnia a su vida donde una mujer lo vio hermoso, lo vio guapo, lo vio parecido, simpático, y ahora viene una mujer y dice, duerme conmigo José. Viene la tentación. Déjame decirte, en el caminar tuyo siempre va a venir tentaciones para desviarte del sueño que Dios ha puesto en tu vida. No permitas que la tentación te desvíe del sueño, del propósito de Dios. Probablemente tú puedes llegar aún más lejos, pero si la tentación te vence, vas a terminar como Sansón, con los ojos por fuera y siendo la burla de todos, cuando pudiste haber llegado más lejos. José no permitió eso. Prefirió ir a la cárcel otra vez. Prefirió ser esclavo otra vez, porque el estar en la cárcel es esclavitud. Entonces viene, le levantan una calumnia, él dice antes, a mí me encanta lo que tenía José. Por eso te digo, para llegar al propósito de Dios necesitamos esto importante. Tenía temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Amado hermano, el temor de Dios es decir, yo sé que Dios está aquí en mi trabajo, yo sé que Dios está aquí en mi escuela, yo sé que Dios está aquí en mi casa, y donde quiera que usted va,
usted reconoce que Dios está ahí con usted y por lo tanto usted respeta, usted se mantiene bien delante de Dios. Y eso era lo que sucedía con José. Él se mantenía donde quiera que estuviera. Él estaba solo con la esposa de Potifar. Él pudo haber dicho, bueno, esta mujer está muy bella, porque yo me imagino que era una mujer hermosa. José era un hombre guapo, parecido, pero la mujer también no ha de haber sido fea, sino que aquí yo veo la actitud de un José que decidió decir que no porque había temor de Dios. Dijo, ¿cómo? ¿Y cómo yo puedo ver que José tenía temor de Dios? Porque él dijo, yo no le voy a fallar a mi Dios. Mire qué punto tan importante. Las personas que tienen temor de Dios, antes de hacer cualquier cosa, antes de decir cualquier cosa, piensan en Dios primero. Y José era de ellos. Él dijo, yo no le voy a fallar a mi Dios. No tal haga. Potifar me ha encargado. Primero dijo a Dios, después dijo al hombre que me puso. Potifar era su jefe. Potifar era el encargado. Entonces, ¿qué sucedió con José? Él era una persona leal, era una persona fiel y era una persona honesta. José se mantuvo. Yo quiero decirte en esta hora, amado hermano, no te dejes llevar por la tentación. No permitas que la calumnia te destruya. Al contrario, sigue firme. Aunque una de las cosas que yo le he hecho a personas, y hay personas que me dicen, pero es que a mí me critican, a mí me dicen de esto, a mí me dicen el otro. Yo le digo, mantente firme. Sigue sirviendo, porque eso va a limpiar tu testimonio. ¿Y qué sucedió con José? Dice la palabra de Dios que José fue a la cárcel. Mire qué tremendo, hasta dónde fue a parar José. Ahora llegó a la cárcel por una calumnia, por algo que él no cometió. Pero llegó a la cárcel, no era cualquier cárcel. Era la cárcel donde había gente importante. Ahí estaba el que le servía al rey. Ahí estaba el panadero del rey. Y ahora José estaba ahí a punto de cumplir el sueño de Dios. Él ni siquiera lo sabía. Pero, ¿cuál era la actitud de José? Él siguió sirviendo. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, José era un hombre que servía. Le sirvió a su padre, le llevó alimento a sus hermanos. Ayudaba a sus hermanos. Cuando fue esclavo en la casa de Potifar, sirvió. José era una persona que servía siempre. Y ahora vino a la cárcel y halló gracia delante del carcelero. Y no solamente halló gracia, sino que también empezó a servir adentro de la cárcel. A tal grado que dice que el carcelero le entregó las llaves y José administraba la cárcel. Increíble cómo Dios, donde quiera que te lleve, su gracia te va a hacer prosperar. Una de las cosas que debemos de tener en mente es eso, amado hermano que me estás escuchando, que la gracia de Dios está con nosotros y en el trabajo donde tú estés, en la compañía donde tú estés, en el lugar donde tú estés, Dios te va a hacer prosperar. Hermano, lo que nosotros necesitamos es tener la gracia de Dios. Eso es todo lo que tú necesitas. Con gracia tú puedes llegar a un lugar, comprar sin dinero, porque Dios toca a la otra persona y te bendice. Déjame decirte, hermano, que yo creo firmemente que José fue un joven que sobre todo tenía temor y gracia de Dios. Él fue a la cárcel y estando en la cárcel le interpretó un sueño al panadero, pobre panadero porque él terminó mal, y un sueño al copero que regresó a su posición. Y le dijo, cuando estés de nuevo en tu posición, ¿te acuerdas de mí? Y así fue como José, después de pasar por este proceso. La cárcel no es un lugar muy bonito. La cárcel es un lugar donde hay soledad. La cárcel es un lugar donde probablemente te acosan continuamente. La cárcel es un lugar donde tienes que aprender a sobrevivir por tus propias fuerzas. Y ahí era donde estaba José. Probablemente tú te sientes como encarcelado a veces y dices, bueno, ¿qué es lo que sucede conmigo? Todos pasamos por un momento así, en el que uno se desespera, en el que uno no lo mira todo gris y dice, Señor, pero si esto es lo que tú me llamaste a hacer.
Yo en ocasiones he dicho, Señor, mejor me dedico a estudiar. Yo sé que podría ser un buen manager, un buen administrador de empresas. Porque a veces veo esto o aquello. Y muchas veces nosotros vemos cosas que suceden. Y a veces es un proceso, es Dios trabajando con nosotros, pero Dios tiene un sueño contigo. Déjame decirte, así como Dios tuvo un sueño con José, Dios lo tiene contigo. Y llegó el momento en que el panadero se acordó cuando nadie podía interpretarle a Faraón. Le dijo, aquel joven que está en la cárcel tiene un don de interpretación, un don del Espíritu Santo. Tremendo, ese don lo llevó a ser el segundo y José llegó al propósito. Déjame decirte, José llegó al propósito, se cumplió el sueño por el cual Dios lo había llevado de preservar la vida del pueblo de Israel como nación y lo llevó a ser el segundo de Faraón. Pero déjame decirte qué sucedió con él. José ahora cumplió su propósito. Entonces, ¿qué debo hacer yo para llegar a mi propósito? En primer lugar, quiero recalcar lo que te decía. Número 1, mantente sirviendo. Sé una persona que sirva en la congregación donde te encuentras, en el lugar donde Dios te ha puesto. Sirve, intégrate a la visión que Dios le ha puesto al hombre de Dios ahí. Trabaja por esa visión. Mantente ahí y sigue adelante. Número 2, sé una persona que tenga el temor de Dios. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que estés, el proceso que estés pasando, las situaciones que estén pasando a tu vida, van a servirte para en el futuro poder bendecir a otros y poder ayudar a otros a ser mejores. No te desesperes. Yo sé que a veces el sueño no es de la noche a la mañana, pasan años. Pero lo importante es que el ministerio que Dios ha puesto en tus manos pueda llegar a ser un ministerio próspero, no un ministerio que hoy está aquí, se levantó como una estrella fugaz y de ahí desapareció. Yo quiero decirte que sea un ministerio que se mantenga firme, así que mantente con el temor de Dios, no pierdas el temor de Dios. Y número 3, pídele a Dios que siempre su gracia esté contigo. Que siempre esa gracia de Dios se mantenga en tu vida. Porque si no tenemos gracia, hermano, tú puedes tener dinero, tú puedes tener lo que tengas, pero la que te abre puertas es la gracia de Dios. Amado hermano, con estas 3 cosas, yo creo que vamos a llegar al sueño de Dios para nuestra vida. Mantente y quiero decirte, no te desesperes, porque yo sé que a veces pasan los años, pasa el tiempo, llega el cansancio, llega a veces la desesperación y a veces uno quisiera hacer otras cosas y uno dice, bueno, yo quiero hacer esto y el otro, pero si Dios no quiere y todavía no es el tiempo, no dejes que eso te detenga. El bambú tiene una historia, que el bambú chino crece para abajo y por 5 años tú no miras nada. No miras que salga para arriba la plantita, pero a los 5 años exactamente el bambú chino de un solo crece para arriba, pero tiene una raíz que por 5 años ha estado enterrada. ¿Qué quiero decirte con esto? El proceso que pases en tu vida te va a servir para ser una persona firme en Dios. Y cuando Dios te promueva, si Dios te va a llevar a las naciones, tú no puedas ser una persona que se deje vencer tan fácilmente la tentación. Tú no seas una persona que tan fácilmente caiga en pecado. Tú no seas una persona que tan fácilmente caiga en la avaricia y pierda lo que Dios tenía para ti. Entonces, ¿de qué sirvió tantos años de preparación? ¿De qué sirvió que Dios te haya levantado si ahora cuando llegaste al sueño de Dios no hubo una solidez en tu vida? Yo quiero decirte en esta hora, amado hermano, mantén esa solidez en Dios, mantente firme, que yo creo que el sueño de Dios se va a cumplir en tu vida. Yo creo que lo que Dios te ha prometido se va a cumplir, que va a llegar ese momento en el cual la palabra de Dios, la promesa que Dios te dio, se va a cumplir. Pero mantente fiel, mantente leal, sé una persona firme. Quiero orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por todas esas personas que nos están escuchando, Señor. Yo sé que alguno está pasando por un proceso. Te pido que le des fortaleza en el nombre de Jesús. Más de alguno está pasando por alguna situación difícil, alguna prueba. Y dice, ya no puedo más.
quiere renunciar a esa posición. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú fortalezcas, que ahora en el nombre de Jesús ese sueño hoy más que nunca se reavive en la vida de estas personas, Señor. Ministra, toca, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice estas vidas en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta hora. Señor, si hay alguien con alguna enfermedad ahora, en el nombre de Jesús, si hay alguien que nos está escuchando y tiene alguna enfermedad o dolencia, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, creemos que toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Te echamos fuera úlcera, te echamos fuera gastritis en el nombre de Jesús, toda dolencia en el cuerpo, toda opresión que el enemigo ha querido poner en tu mente, en el nombre de Jesús se rompe ahora. Gracias, Señor. Todo dolor de brazo se va en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Que Dios te bendiga y te guarde grandemente. Este ha sido tu hermano y amigo Eric Valencia. Recuerda, visítanos en el internet en el www.ericvalencia.org. Ahí puedes encontrar más de nuestros recursos. Que Dios te bendiga. Nada es imposible. Gracias por haber sintonizado el programa Tiempo de Visitación. Visítanos en nuestro sitio web www.ericvalencia.org, donde podrá encontrar más información de nuestro ministerio y también videos de nuestras prédicas. Comunícate con nosotros si deseas la oración o si quieres aportar para este ministerio al teléfono 781-913-0092, 781-913-0092. Dios te bendiga. Nada te detenga.